Durante la lectura del testamento familiar, el rostro de mi esposo se iluminó cuando escuchó que yo había heredado $10 millones. Sonrió con suficiencia y susurró, cédemelo o lo lamentarás. Su abogado me entregó un documento de transferencia ya preparado. Me puse de pie y anuncié, en realidad yo también tengo un testamento. La sala quedó en silencio mientras revelaba mi plan secreto. Soy Nine Chambers, tengo 47 años y hasta hace poco era la esposa silenciosa de Trevor, un hombre que se vendía como magnate de las remodelaciones de lujo en Savannah, Georgia. Durante 11 años acepté sus ausencias, sus excusas y su sonrisa impecable en las reuniones sociales. Pero aquel día, en el despacho revestido de madera antigua en el centro histórico, entendí que había llegado mi momento de hablar. Trevor no siempre fue ese depredador disfrazado de caballero. Cuando lo conocí, hace más de una década, yo trabajaba en recursos humanos para una cadena hotelera y él dirigía un pequeño equipo de restauradores de casas victorianas. Me invitó a un café después de una charla sobre preservación arquitectónica. Recuerdo que llevaba una camisa celeste arremangada y que me habló con entusiasmo de los detalles en hierro forjado que había rescatado de un caserón abandonado. Yo, hija única y acostumbrada a la cautela de mi madre, sentí que alguien por fin me miraba con verdadera fascinación. Nuestra primera cita fue en el paseo fluvial, bajo el puente de hierro, con el olor a magnolias flotando en el aire húmedo. Trevor señalaba cada edificio y relataba su historia como si él mismo hubiera colocado los ladrillos. Esa noche, al despedirnos, me dijo que conmigo se sentía capaz de construir algo que perdurara. Sonaba a promesa y, como tantas promesas, estaba vacía. Nos casamos un año después, en un jardín frente al mar. Mi madre, siempre discreta, llevó un vestido sencillo color marfil y un pequeño broche de oro que había pertenecido a mi abuela. Mi padre había fallecido cuando yo tenía 15 años, así que aquel día ella me acompañó hasta el altar con paso firme, a pesar de que ya empezaban los temblores leves en su mano derecha. Confía en tu intuición, me susurró antes de entregarme. Ojalá la hubiera escuchado con más atención. Los primeros años de matrimonio fueron un torbellino de inauguraciones y cócteles. Trevor aparecía en revistas locales, posando junto a escaleras de caoba y cocinas con mármol italiano. Yo celebraba sus logros, mientras él presumía de mi estabilidad laboral y de mis contactos corporativos. Sin embargo, cada vez que llegaba la factura de la luz, era yo quien revisaba 2 veces el saldo de la cuenta conjunta. Él decía que reinvertía todo en la empresa. El dinero quieto se pudre, repetía, pero los números no mentían. El efectivo salía y no volvía. Aún así, el verdadero terremoto llegó cuando mi madre empeoró. Parkinson, etapa avanzada. Se mudó a la Miroe, casa de Tybee Island, para respirar la brisa marina. Yo manejaba cada fin de semana para cuidarla. Le leía novelas de misterio y le preparaba té de jengibre. Trevor, en cambio, solía excusarse con reuniones urgentes. Al principio lo creí. Después empecé a notar que las reuniones coincidían, con temporadas bajas en su agenda laboral, como si necesitara desaparecer precisamente cuando menos trabajo había. Un martes por la tarde, mientras acomodaba los recibos médicos de mamá, encontré un cargo de $5,000 a nombre de Consultoría Costera LLC. No era una de las empresas que conocía. Le pregunté a Trevor y me respondió con un beso en la frente y un todo está controlado, cariño. Esa noche no dormí. Abrí una hoja de cálculo y comencé a registrar cada retiro, cada transferencia, cada excusa. No pasó mucho para que la fachada se resquebrajara. Una llamada inesperada de una tal Kira preguntando por Trevor, la aparición de recibos de hoteles en Jacksonville y la súbita urgencia de viajar para supervisar obras que, según los permisos municipales, ni siquiera existían. Consulté a un abogado de confianza, el mismo que ayudó a mi madre con algunos contratos de arrendamiento, y él me aconsejó separar mis finanzas. Abrí una cuenta a mi nombre, desvié mi nómina y con paciencia quirúrgica levanté un muro de documentos que probaban la doble vida de mi esposo. Mientras tanto, mi madre empeoraba. Sus manos temblaban más, pero su mente seguía clara. En una de nuestras últimas conversaciones largas, me dijo que había actualizado su testamento. Todo estará en tus manos, afirmó, mirándome con esos ojos color miel que nunca dejaron de brillar. Yo asentí sin preguntar cifras ni detalles. Para mí bastaba con tenerla un día más. Cuando murió, sentí que el océano me había arrancado. Algo irreemplazable. Pasé noches enteras sentada en el porche de Tybee, escuchando las olas y repasando historias de infancia. Cómo ella me enseñó a conducir en un estacionamiento vacío. Cómo lloró en mi graduación universitaria. Cómo me dio su bendición para casarme con Trevor, aun cuando sus dedos ya se acalambraban. La lectura del testamento se fijó para un viernes gris. Llegué al despacho con los ojos hinchados, sin maquillaje. No esperaba sorpresas, solo quería cerrar un capítulo doloroso. Pero allí estaba Trevor, traje impecable, acompañado de un abogado que no conocía. Sentí un nudo en el estómago. El licenciado Brown, un hombre mayor de voz pausada, comenzó con las disposiciones menores. Pequeñas joyas para mis primas, donaciones a la biblioteca local, becas para la escuela donde mi madre había enseñado ciencias. Luego hizo una pausa, carraspeó y me miró directo. El remanente del patrimonio, propiedades, inversiones y cuentas líquidas se transfiere en su totalidad a la señora Nine Chambers. Valor actual estimado, $10,4 millones. No escuché un suspiro, escuché el silencio absoluto. Después, el leve chasquido de la sonrisa de Trevor. Él se inclinó, su aliento olía a menta y triunfo. Cédemelo o lo lamentarás. Lo que Trevor ignoraba era que yo llevaba 12 meses preparándome. Había duplicado cada extracto bancario, guardado correos, grabado conversaciones. Mi abogado y yo diseñamos un testamento espejo. Si algo me ocurría, ni un centavo
centavo iría a Trevor. Todo pasaría a mi ahijada, a mi prima Dana y a un refugio para mujeres maltratadas. Firmé aquel documento con mano firme, recordando la voz de mi madre. Confía en tu intuición. Así que, cuando Trevor me presentó aquel folder con papeles de transferencia, no temblé. Me levanté y con la mirada fija en sus ojos, solté la frase que cambió todo. En realidad, yo también tengo un testamento. Su máscara se cuarteó. Su abogado tragó saliva. Mi prima Dana frunció el ceño y mi tío apretó los puños debajo de la mesa. Trevor intentó recuperar terreno. ¿De verdad vas a ser mezquina con tu propio esposo?, dijo en voz alta, buscando aliados en la sala. Yo respondí sin levantar el tono. ¿Te refieres al esposo que me ha mentido durante más de un año, que vació nuestras cuentas y que duerme con al menos una mujer de la que tengo pruebas? El murmullo que siguió fue una ola de incomodidad que lo empapó todo. Trevor perdió los estribos. «¡Yo te hice!», gritó golpeando la mesa. «¡Sin mí no eres nada!». Su voz se quebró y con ella su fachada de éxito. Brown, el abogado de mi madre, me preguntó si deseaba suspender la sesión. Negué. Cerré el folder con los papeles fraudulentos y se lo devolví al asistente de Trevor. «Esto es inválido», declaré, «y si intentan usarlo de nuevo, presentaré cargos por acoso». Trevor siguió vociferando hasta que mi tío, un hombre robusto que rara vez habla más de 2 frases seguidas, se levantó y lo escoltó fuera del despacho. El eco de sus gritos se perdió en el pasillo alfombrado. Pensé que aquello sería el final, pero Trevor solo estaba calentando motores. Al día siguiente me llegaron 10 correos suyos exigiendo una conversación adulta. Después apareció frente a mi oficina, con flores que terminaron marchitas en el basurero del lobby. Dejó notas manuscritas en mi buzón, algunas pidiendo perdón, otras advirtiendo que el dinero une o destruye. Una noche, cuando yo cenaba con Dana, Trevor golpeó mi puerta durante 20 minutos. La madera retumbaba como un tambor. No abrí. Al tercer intento fallido, decidió romper una ventana trasera. Tenía cámaras. Lo grabé todo. La policía llegó, lo esposó y lo acusó de allanamiento. Obtuve una orden de restricción de inmediato. Su propio abogado abandonó el caso. Sin embargo, el hombre no entendía límites. Su empresa estaba endeudada hasta el cuello. Proveedores sin cobrar, arrendamientos atrasados, cheques rebotados. Con la ayuda de mi abogado, formé una pequeña LLC y comencé a comprar su deuda a centavos por dólar. En cuestión de semanas, me convertí en su acreedora principal. Él, ocupado en victimizarse en redes sociales, ni siquiera lo notó. 2 semanas después del allanamiento, la policía me devolvió el portátil que Trevor había dejado en mi casa. Yo lo había comprado originalmente, así que era mío. Un amigo experto en informática clonó el disco y halló un segundo correo de Trevor lleno de carpetas con nombres como Plan Alt y Opción Florida. Había facturas falsas, grabaciones de voz y fotos con una mujer que yo no conocía, Delaney, rubia, 30 y pocos, sonrisa de influencer. En un video, Delaney filmaba a Trevor recorriendo la casa de Tybee Island, la misma donde mi madre había pasado sus últimos días. Él hablaba de demoler paredes, alquilar a 12,000 la semana y ponerlo todo a mi nombre. Imprimí cada archivo y los guardé en 3 carpetas, una para mi abogado, otra para la policía y una tercera en una caja fuerte alquilada. Luego llamé a Delaney. Mi voz estaba tan fría que sentí cómo se me entumecía la lengua. «Soy la esposa de Trevor», me presenté. «Sé todo, la casa, el dinero, las facturas falsas». Ella balbuceó una excusa. Antes de que colgara, añadí: «¿Sabías que el dinero que te prometió viene de una mujer muerta? Silencio. Y que tu nombre figura como socia silenciosa en una estafa inmobiliaria. Deberías conseguir un abogado». Colgó sin despedirse. Mi abogado y yo armamos una línea de tiempo con correos, transferencias y llamadas. Enviamos un paquete a la Fiscalía del Distrito, otro al IRS y un tercero a la Junta de Contratistas del Estado. También subí a un grupo de Facebook local la foto de Trevor y Delaney con el título «¿Alguien ha invertido con este hombre?». Se compartió 4,000 veces en 2 días. Salieron más víctimas. Una empresaria de Orlando a quien dejó colgada con $20,000. Un carpintero de Atlanta que no cobró 3 meses de trabajo. Trevor salió bajo fianza por el allanamiento, fingiendo normalidad. Incluso demandó por daño emocional. El juez desestimó el caso en 5 minutos y le advirtió: «Tiene suerte de que su esposa no lo acuse formalmente de fraude». Vi el miedo en sus ojos por primera vez. Mi propio miedo, en cambio, se transformó en determinación la tarde que limpiaba la habitación de mi madre. Entre cajones encontré un pastillero semanal lleno. Según su calendario, debía haberlo vaciado 9 días antes de morir. Faltaba, además, un frasco completo de su medicación principal. El corazón me golpeó el pecho. Llamé a la enfermera que venía 2 veces por semana. Ella admitió que Trevor le hacía preguntas sobre las dosis y que una vez lo sorprendió, hurgando en los cajones. «No quise alarmarte», dijo. «¿Parecías tan cansada?». La fiscalía obtuvo una orden para abrir una caja de seguridad que Trevor mantenía con un nombre alternativo. Dentro había $16,000, 3 teléfonos desechables, una copia mutilada del testamento de mi madre y 2 frascos sin abrir de su medicación. No pudieron probar homicidio, pero sí negligencia criminal, falsificación y manipulación de tratamiento médico. Trevor fue arrestado de nuevo, esta vez sin derecho a fianza. Delaney se quebró, entregó correos, mensajes de voz y una grabación, donde Trevor decía: «Su cuerpo ya no aguanta, mejor que sirva para algo». Con eso, la fiscalía sumó cargos de conspiración. Por si fuera poco, mi madre, siempre previsora, había instalado una cámara oculta en su habitación. Revisé las grabaciones. Trevor entrando, tomando un frasco, saliendo. Días después, devolviéndolo con algo distinto. Ver a mi madre, frágil y confundida, al intentar ingerir una pastilla que no reconocía
conocía fue como tragar vidrio. Creí que nada más podría sorprenderme, hasta que un auditor descubrió una póliza de vida de $250,000 abierta 9 meses antes de la muerte de mi madre. La firma parecía perfecta, pero su Parkinson ya le impedía escribir. Así, peor, un mes antes de su fallecimiento, Trevor había cambiado al beneficiario, de mí a él. Presenté la evidencia y la fiscalía añadió fraude de seguros y falsificación de documentos. El día de la audiencia pública, el juzgado estaba lleno. Bancos de madera, aire acondicionado demasiado frío, el eco de tacones sobre el mármol. Trevor llevaba un traje alquilado que le quedaba grande. Delaney temblaba. El juez, una mujer de mirada acerada, permitió que se proyectara el video de la cámara oculta. Cuando Trevor gritó, «¡Está sacado de contexto!», la juez golpeó la masa. «Siéntese o lo declaro en desacato». Siguieron los correos, los estados de cuenta, el análisis grafológico. Cada pieza era un clavo más en el ataúd de su reputación. Trevor terminó declarando culpabilidad parcial para evitar un juicio por asesinato que tal vez hubiera prosperado con más tiempo. Recibió una condena por fraude, falsificación y negligencia criminal. Pasará muchos años tras las rejas. Delaney, por cooperar, evitó prisión pero quedó arruinada. Su vida de filtros y hashtags se evaporó. Vendí la casa de Tybee Island. No podía caminar por esos pasillos sin escuchar la voz de Trevor diciendo, «Derribaremos este muro». Doné un tercio de la venta a la Fundación Parkinson en nombre de mi madre. Me mudé a las afueras de Charleston, a una casa modesta con un roble enorme en el jardín. Por las mañanas camino hasta el embarcadero y respiro hondo. Algunas noches sueño con los gritos de Trevor, pero despierto y recuerdo que ya no tiene poder sobre mí. He aprendido que la justicia a veces se confunde con venganza, y no me avergüenza admitir que ambas pueden brindar paz. Trevor intentó borrar mi historia, robar el legado de una mujer que enfrentó su enfermedad con dignidad. No lo logró. Mi madre solía decir que la fortaleza no siempre hace ruido. A veces es el silencio antes de la tormenta. Yo fui esa tormenta. Y mientras escribo estas líneas, sé que finalmente amanece. Han pasado 18 meses desde la sentencia, y aunque el eco del martillo del juez todavía resuena en mi memoria, la vida ha empezado a recuperar un ritmo menos vertiginoso. He descubierto que la paz no es un destino fijo, sino un camino que se transita a diario, a veces con paso firme, y otras con la cautela de quien atraviesa un puente colgante. Abrí una pequeña consultoría para víctimas de fraude familiar. No publico anuncios ni cuelgo letreros, basta el boca a boca. Cada miércoles me reúno en la biblioteca comunitaria con mujeres y algunos hombres que no saben por dónde empezar a proteger su patrimonio. Les enseño a revisar sus extractos, a hacer preguntas incómodas y a confiar en los silencios que se sienten demasiado densos. Dana se convirtió en mi socia. Ella lleva las redes sociales del proyecto, contenidos sin filtros, fotografías, de carpetas etiquetadas y mensajes que recuerdan. El amor no invalida la cautela. A veces reímos al pensar que Trevor subestimó precisamente la fortaleza de la familia que tanto despreció. La casa modesta de Charleston se ha vuelto un taller de restauración improvisado. Ironías de la vida. Ahora soy yo quien lija vigas antiguas y reemplaza herrajes oxidados. Hay algo terapéutico en devolverle el brillo a la madera maltratada. Es como recordarle al mundo que el daño no tiene la última palabra. Hace poco conduje hasta Tybee Island para esparcir las últimas cenizas de mamá en la orilla. El viento era salado y cálido, y por un instante creí escuchar su risa mezclada con el rumor de las olas. Me quedé allí hasta que la luz se tiñó de naranja, prometiéndole en voz baja que el dinero que tanto cuidó seguiría cambiando vidas. También me crucé con Delaney en un café de Savannah. Llevaba el cabello recogido y una carpeta de solicitudes de empleo. No había rabia en sus ojos, solo un cansancio que reconocí. Me acerqué y le pagué el té. Charlamos 5 minutos sobre el clima y los errores que cuestan demasiado. Al despedirnos, me dio las gracias sin atreverse a sostenerme la mirada. Comprendí que algunos fantasmas ya no asustan, solo piden ser dejados atrás. La fiscalía me informó que Trevor solicitó una apelación. No me inquieta, la verdad es un ancla pesada. Por mucho que la lances al agua, siempre termina en el fondo sosteniendo el barco. Por las noches escribo un libro, o quizá un largo cuaderno de advertencias, titulado Herencia de sombras. No busco venganza en cada página, sino memoria, porque recordar es la forma más pura de justicia. Impide que la historia se repita en silencio. Y si alguna vez dudo, vuelvo a aquella sala donde Trevor sonrió al escuchar la cifra de mi herencia. Cierro los ojos y escucho mi propia voz diciendo, en realidad yo también tengo un testamento. Entonces recuerdo que la valentía, igual que el amor, se renueva cada día, y sonrío sabiendo que el amanecer sigue siendo mío. 6 meses después, recibí la notificación oficial. La Corte de Apelaciones fijó audiencia para revisar la condena de Trevor. No sentí miedo, sentí un cansancio sereno, como quien repite un examen que ya aprobó. Dana me acompañó aquel día, su mano apretando la mía mientras atravesábamos el pasillo revestido de mármol. El abogado de Trevor alegó errores procesales, presión mediática y sesgos emocionales por mi parte. El panel de jueces, 3 rostros imperturbables, escuchó pacientemente. Cuando llegó mi turno, me limité a leer un párrafo de mi libro inédito, ese en el que describo la primera vez que noté la grieta
en la fachada perfecta de mi matrimonio. Terminé con una frase de mi madre: las mentiras más peligrosas son las que se cuentan con una sonrisa. Hubo un silencio denso, como el instante antes de un trueno. El veredicto fue unánime: apelación denegada. Trevor, esposado, giró para buscar mis ojos. No encontró rencor, encontró vacío. A veces la indiferencia es el golpe más certero. Salí del tribunal respirando hondo, como si el edificio hubiera estado reteniendo el aire por mí. Pocas semanas después, la jueza emitió una orden de restitución. Trevor deberá destinar cada ingreso futuro a compensar a sus víctimas, empezando por los proveedores de su fallida empresa. No espero ver un centavo. Mi ganancia real fue la verdad expuesta bajo luz pública. Mi libro, Herencia de Sombras, vio la luz en una pequeña editorial independiente. No esperaba grandes números, pero las primeras tiradas se agotaron. Cada regalía va directo a la fundación que creé en honor a mamá, un programa que ofrece asesoría legal y contable a personas mayores vulnerables a fraudes familiares. Una tarde de otoño, presenté el libro en la biblioteca donde doy talleres. Entre el público, distinguí a la enfermera de mamá, con los ojos húmedos. Al finalizar, se acercó y me dijo que mi madre estaría orgullosa. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la herida cicatrizaba. Hace poco, visité la tumba de mi padre. Llevé un ramo de magnolias, las favoritas de mamá. Les conté, en voz baja, que el ciclo de dolor se había cerrado y que, aunque la sombra de Trevor aún se proyecta larga, mi propia luz crece cada día. Anoche terminé el último capítulo de mi segundo libro, esta vez sobre resiliencia financiera. Cerré el portátil, miré el roble del jardín mecerse bajo la luna y comprendí que la historia, mi historia, ya no se define por la traición, sino por lo que hice después. Apagué la luz, dejé la ventana entreabierta para que entrara la brisa y antes de dormir susurré una palabra que ahora sabe a promesa cumplida: paz. Pasaron los meses y la vida me sorprendió con un giro que no esperaba. Una carta certificada procedente de la penitenciaría estatal. El sobre llevaba el sello de revisión de seguridad y dentro una hoja amarillenta escrita a mano con la caligrafía impecable de Trevor. Dudé si leerla. Durante días la mantuve cerrada sobre el escritorio, como una serpiente dormida. Finalmente, una noche lluviosa, me preparé un té de manzanilla y abrí el sobre con la punta de una tijera. Trevor no decía haber descubierto en prisión una nueva espiritualidad y me invitaba a visitar un seminario de reconciliación que dirigía el capellán. Hablaba de la culpa como un barro que hay que moldear y de la redención como un negocio de almas. Sentí un escalofrío. Seguía vendiendo espejismos, esta vez envueltos en versículos. Rompí la carta y la arrojé al fuego. Al verla arder, comprendí que el pasado no siempre merece respuesta. En ese mismo periodo, la consultoría creció, más de lo previsto. Un juez jubilado se ofreció como asesor pro bono y una joven abogada, Mariela, llegó con un entusiasmo que me recordó mis veintes. Entre casos y talleres, conocimos a la señora Rosalinda, de 79 años, a quien su propio nieto había convencido de firmar un poder notarial para vender la casa donde vivía. Rosalinda llegó temblando, con un bolso desgastado y los ojos vidriosos. No quiero problemas, solo quiero dormir tranquila, nos dijo. Durante semanas rastreamos documentos, localizamos a un notario corrupto y presentamos una demanda que finalmente le devolvió la propiedad. El día que recibió las llaves, Rosalinda me abrazó tan fuerte que sentí crujir mis costillas. Fue entonces cuando entendí que mi propósito se había ampliado. Ya no era solo defender un legado, sino multiplicarlo. Mientras tanto, Dana sugirió organizar un congreso regional sobre prevención de fraudes familiares. Lo celebramos en el antiguo Teatro Lucas, con butacas de terciopelo rojo y lámparas de araña que parecían lágrimas de cristal suspendidas. Asistieron jueces, periodistas, trabajadores sociales y, sobre todo, sobrevivientes. El auditorio se llenó de testimonios que, como el mío, mezclaban rabia y gratitud. Cerré la jornada leyendo un fragmento de mi segundo libro. La herencia más valiosa es la que se siembra en la conciencia de quien escucha. Al terminar, la ovación retumbó en el techo abovedado y por un instante creí ver a mi madre aplaudiendo en el balcón, su sombra leve como una caricia. Un mes después, viajé a Mérida, en Yucatán, para descansar. Caminé por calles de casonas color pastel y desayuné pan dulce con café de olla. Una tarde, en una galería de arte, conocí a Gabriel, un pintor que capturaba ruinas mayas en 1914, acuarelas que parecían respirar. Conversamos sobre pigmentos naturales y sobre cómo la humedad puede alterar un lienzo o un corazón. Me habló de la teoría del kintsugi, reparar cerámica rota con oro para que las cicatrices resalten. Sonreí al pensar que mi vida entera se había vuelto un kintsugi emocional. No hubo romance, solo complicidad. Dos desconocidos celebrando las grietas que los hacían únicos. Al regresar a Charleston, recibí otra noticia. El Departamento de Salud Pública impulsaba una reforma legislativa para endurecer las penas por negligencia médica en casos de adultos mayores. Me invitaron a testificar ante el Senado estatal. Preparé mi discurso con el esmero de quien afila un diamante. Cuando subí al estrado, las luces blancas me hicieron parpadear, pero mi voz no titubeó. Narré la historia de mamá, la ausencia de sus medicamentos, el video de la cámara oculta. Vi a varios legisladores bajar la mirada. Al final, la propuesta pasó con mayoría abrumadora. Salí del recinto con el corazón latiendo como un tambor africano, convencida de que la justicia también se escribe en boletines oficiales.
señales. Esa noche, mientras revisaba correos, encontré un mensaje de la madre de Trevor. No habíamos hablado desde el juicio. Quiero devolverle algo que es suyo, decía. Al día siguiente conduje hasta su casa, una vivienda modesta con un jardín de hortensias marchitas. Me recibió con un abrazo tembloroso y un sobre manila. Dentro, un viejo cuaderno de espiral, los primeros bocetos de Trevor, planos de casas, que soñaba restaurar cuando aún era un muchacho. No sé en qué se convirtió mi hijo, sollozó. Sentí una punzada de tristeza. Incluso los monstruos tienen raíces. Guardé el cuaderno sin abrirlo. Quizás algún día lo doné a la fundación, como recordatorio de que la ambición, sin brújula moral, se devora a sí misma. Al cumplirse el tercer aniversario de la muerte de mamá, organicé una ceremonia en Tybee Island. Colocamos farolillos flotantes que se alejaron como constelaciones sobre el agua. Dana leyó un poema de Gioconda Belli sobre mujeres de fuego. Yo solté al viento una cinta dorada con el nombre de mi madre. La marea la llevó mar adentro y sentí que por fin su historia estaba completa. Poco después, el capellán de la prisión me llamó. Trevor había solicitado participar en una audiencia de libertad condicional anticipada. Accedí a asistir como observadora. El salón era pequeño, con paredes color hueso y una mesa metálica. Trevor entró esposado. Su cabello estaba moteado de canas prematuras. Habló de su renovación espiritual y de un proyecto para enseñar carpintería a otros reclusos. Cuando el comité me pidió opinión, me levanté y dije, la redención es un camino privado. La confianza, en cambio, es un puente público. Y ese puente, señores, sigue en ruinas. Silencio. La petición fue denegada. Al salir, no sentí alivio ni rencor, solo la certeza de haber protegido el espacio seguro que tanto me costó construir. Con el tiempo, la fundación amplió su alcance. Lanzamos becas para jóvenes que quisieran estudiar derecho o trabajo social con enfoque en protección patrimonial. Cada beca llevaba el nombre de una virtud que mi madre encarnó: fortaleza, integridad, compasión. El día que entregamos las primeras, una chica llamada Abril me abrazó y susurró: prometo honrar su legado. Fue como si el eco de la voz de mi madre atravesara los años para responder: así sea. Mi segundo libro se convirtió en referencia académica y fue traducido al inglés y al portugués. Me invitaron a dar charlas en universidades y, en una IOMPO de ellas, un estudiante me preguntó cómo se cura el miedo. Contesté: con información y comunidad. El miedo es analfabeto y se alimenta de soledad. Vi cabezas asentir y comprendí que la educación es una forma de vacunarse contra la manipulación. Un invierno, Dana y yo nos inscribimos en un medio maratón benéfico. Entrenábamos al amanecer, cuando el aire cortaba la piel y los pulmones ardían. Cada kilómetro se volvió un mantra: sigue, respira, recuerda. Cruzamos la meta tomadas, de la mano, con las mejillas enrojecidas y los ojos húmedos de gratitud. En ese instante supe que mi cuerpo, que tanto estrés había soportado, también merecía celebrar su resiliencia. La última pieza del rompecabezas llegó en forma de un pequeño paquete postal sin remitente. Dentro, un USB y una nota, para cerrar el círculo. El dispositivo contenía grabaciones de audio. Trevor y Delaney discutiendo sobre cambiar las cerraduras de la casa de Tybee, hablar con un corredor de seguros corrupto y manipular registros médicos. Era prueba suficiente para presentar nuevos cargos, pero el fiscal me advirtió que el proceso sería largo y desgastante. Pensé en mi salud, en la fundación, en las personas que ahora dependían de mí. Decidí no perseguir más fantasmas. Envié las pruebas al archivo del caso y firmé una declaración renunciando a acciones futuras. A veces, la justicia también consiste en soltar. Hoy, al escribir estas líneas, miro por la ventana y veo las primeras flores de azalea. El aire huele a tierra mojada y a promesa. He aprendido que las cicatrices no son invitaciones al dolor, sino recordatorios de que sobrevivimos. Y si alguna vez dudo de mi camino, vuelvo a la imagen de aquel salón donde pronuncié las palabras que cambiaron mi destino. En realidad, yo también tengo un testamento. Ese testamento no es solo un documento legal, es una declaración de existencia. Es la voz de una mujer que descubrió que el silencio, cuando se alza con convicción, puede romper cadenas. Cierro el cuaderno, apago la lámpara y dejo que la noche respire. Mañana continuaré construyendo puentes, reparando grietas con el oro de la memoria y sembrando semillas de valentía en tierra fértil. Porque el amanecer, ese que tanto anhelé, ya no es un horizonte lejano, es el pulso constante de cada paso que doy. Un año más tarde, la vida me presentó otra encrucijada. Trevor sufrió un infarto leve en la prisión de Ridgeland. El capellán volvió a llamarme. Dijo que Trevor pedía verme para cerrar ciclos. Dudé varios días. Al final, acepté. No por él, sino por mí. Lo encontré en la enfermería, pálido y con una bata gris. Sus ojos, esos que un día me hicieron creer en promesas, se apagaban entre arrugas prematuras. No hablamos de dinero ni de culpas. Hablamos de mi madre, de la casa de Tybee y de cómo las olas borran huellas en la arena. Trevor rompió a llorar. No busqué consolarlo, pero tampoco disfruté su dolor. Salí de allí más ligera, como si hubiese dejado un saco de piedras en la puerta. Esa experiencia me inspiró a incluir un módulo de justicia restaurativa en la fundación, no para excusar crímenes, sino para enseñar a las víctimas que el perdón, cuando se elige libremente, puede ser un regalo que una se hace a sí misma. Poco después, la Universidad de Florida me otorgó un doctorado honoris causa por mi labor comunitaria. Subí al escenario con un vestido azul marino que perteneció a mi madre, y al recibir la medalla, sentí que ella aplaudía conmigo. En mi discurso, recordé a las personas anónimas que sostienen el tejido social: bibliotecarias, enfermeros, vecinos que prestan un oído atento. Dije que ellos son los verdaderos custodios de la herencia colectiva. Gabriel, el pintor yucateco, asistió a la ceremonia. Habíamos mantenido correspondencia
correspondencia, postales de ruinas, fotos de atardeceres, notas sobre la técnica del kintsugi. Tras la entrega de diplomas, caminamos por el campus iluminado por faroles y, entre risas, me preguntó si aceptaría una colaboración. Ilustrar la portada de mi tercer libro, esta vez sobre reparación emocional. Acepté. No definimos etiquetas, dejamos que el tiempo decidiera el nombre de nuestra complicidad. Un productor de documentales contactó a la fundación para adaptar Herencia de Sombras a una miniserie educativa. Puse una condición, que el 60% de las ganancias se destinara a becas para cuidadores de adultos mayores. Aceptaron sin titubear. Al firmar el contrato, pensé que cada historia contada con honestidad puede multiplicarse en actos concretos. Hoy, la casa de Charleston huele a cedro y café recién molido. Dana ensaya su discurso para el próximo Congreso. Mariela corrige un borrador de ley que protege a los abuelos contra poderes notariales abusivos. Yo reviso las acuarelas de Gabriel, tonos turquesa y dorado que evocan cicatrices de oro. Cierro los ojos y escucho el murmullo de voces que ya no duelen. La de mamá, firme, la de Trevor, lejana, la mía, clara como nunca. Sé que hemos superado con creces los 37 minutos de lectura, pero también sé que algunas historias necesitan contarse hasta que el corazón sepa, sin duda, que está completo. Ahora sí, coloco el punto final con la certeza de que la herencia más poderosa es la de la dignidad recuperada y compartida. 3 años después del juicio final, la fundación inauguró su sede principal en un antiguo edificio ferroviario restaurado, una metáfora perfecta de trayectos quebrados que encuentran nuevos rieles. Colgué en la entrada la primera fotografía de mi madre conduciendo su viejo Corolla, un recordatorio de que la modestia puede llevar más lejos que el lujo. La miniserie documental se estrenó en una plataforma global y, contra todo pronóstico, se volvió tendencia en varios países de habla hispana. Recibí mensajes de Argentina, Colombia y España, personas que descubrían en mi historia la suya y que, animadas, denunciaban abusos largamente silenciados. Comprendí que la geografía cambia, pero la dinámica del poder familiar enfermo se repite como un eco universal. Gabriel y yo presentamos el tercer libro en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Él, con su voz suave, explicó el kintsugi ante un auditorio lleno. Yo relaté cómo cada cicatriz se puede sellar con la aleación justa de verdad y compasión. Al final, un niño de 12 años nos pidió que firmáramos su cuaderno escolar porque quería escribir historias que curen. Su inocencia fue el aplauso más sincero. Ese viaje coincidió con el anuncio de la Junta de Libertad Condicional de Trevor. Nueva audiencia en 6 meses. Ya no sentí tensión, sentí responsabilidad. Preparé un informe detallado sobre el impacto de la fundación, las becas, las leyes aprobadas. No para asegurar su encierro, sino para demostrar que el daño se puede transformar en servicio. El día de la audiencia, Trevor parecía un reflejo pálido del hombre que fue. Su voz apenas superaba un susurro cuando pidió una oportunidad para reparar. El comité me cedió la palabra. Expliqué que la reparación comienza reconociendo la magnitud del daño y que, hasta la fecha, Trevor no había devuelto ni $1 a sus víctimas. Silencio. La libertad condicional fue denegada. Nuevamente, salí del penal con una sensación extraña. Ni victoria ni alivio, solo la constatación de que algunas historias necesitan más tiempo para cerrarse. El sol caía, dorado y suave, sobre la cerca de alambre. Las sombras de los barrotes se alargaban, como recordatorios de elecciones pasadas. Esa noche, de regreso en Charleston, recibí un correo de Delaney. Había terminado la universidad a distancia y trabajaba en un refugio para mujeres. Quiero agradecerte por no destruirme cuando pudiste, escribió. Sonreí con un cansancio dulce. El perdón, pensé, no es un camino recto, pero cada paso cuenta. Hoy, al cerrar este nuevo capítulo, sé que la historia nunca será perfecta ni lineal, pero he aprendido a bailar con las imperfecciones, a encontrar música en los silencios y a sembrar luz donde antes había sombras. Y si mañana alguien me pregunta qué heredé realmente, responderé sin dudar, la certeza de que la dignidad, cuando se defiende, se convierte en patrimonio colectivo.